Días en el nombre del Señor. Como siempre, hermanos, están alegres. Buenos días en el nombre del Señor, hermanos. Sí, no, yo sé que es el micrófono. Yo quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad siempre. Es un privilegio estar acá adelante, poder compartir de la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad súper grande. Amén. Así que yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen en una oración. Vamos a entregar esta prédica. Vamos a pedirle al Señor que pueda Él abrir nuestros entendimientos, pueda abrir nuestro corazón para poder recibir de su palabra. Amén. Puestos de pie, hermanos. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos acá, Señor, no por una obra de la casualidad, Señor, sino realmente tú tienes un mensaje, Padre, en tu palabra para cada una de las personas que estén en este lugar. Señor, habla a sus corazones, Padre, que simplemente yo sea un instrumento, Señor, que nada de lo que salga de mi boca, Señor, sea de mi cosecha, Señor, sino sea tu palabra la que esté hablando y convenciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que escuche este mensaje, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande, Padre, y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Y te entrego esta prédica en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Yo creo que el Señor nunca deja de sorprendernos, ¿sí o no? Amén. Esta mañana, los que normalmente servimos acá, somos ministrados por la pastora, por nuestra hermana Carolina. Y ella nos traía algo muy coincidente, y ya esto parece repetitivo, pero es el Señor. Hablaba acerca del amor, de los 2 primeros mandamientos y la motivación por la que nosotros debemos hacer las cosas. Era así bien cortito. Luego se subió nuestro hermano Patricio, que es el que dirigió, y también nos hablaba acerca del amor. Amén. Entonces, ¿qué creen? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy día? Del amor. Entonces yo creo que el Señor tiene un mensaje, realmente no se vio, pero yo hacía, córtala, hermano, córtala, porque ya media prédica se la tomó nuestro hermano Patricio. Pero doy gracias al Señor, no es cierto, doy gracias al Señor porque realmente el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y realmente creo que es bien importante que podamos entender acerca del amor. El pastor tiene una frase que es muy recurrente, la usa bastante el pastor Oscar, y es recordar, volver a vivir. ¿Así es? No, ese es un programa que escuchaba mi mamá cuando yo era niño. No, el pastor usa una frase que dice, yo apelo al ministerio de la repetición. Y creo que nosotros conocemos bien este ministerio, todos nosotros. Lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Te has lavado los dientes? ¿Te has lavado la cara? ¿Estás llevando tus cuadernos? ¿Has hecho tu tarea? Y estamos así constantes con nuestros hijos. Y ese es el ministerio de la repetición. Creemos que, bueno, Dios permita que a los 20 años ya no tengamos que estar en la misma repetición de ¿te has lavado los dientes? ¿Te has lavado la cara? Esperemos que no. Pero nosotros ya mayores, por no decir adultos mayores, también necesitamos que se nos recuerden ciertas cosas, que se nos recuerde realmente por qué estamos en este lugar, por qué hemos llegado a este lugar. Muchos podemos pensar que hemos llegado por una obra de la casualidad, muchos reconocemos que hay una diferencia entre nosotros por un tema cultural primeramente, porque venimos como muy pocas iglesias en el mundo, tenemos diversidad de miembros de diferentes países, pero también muchos de nosotros venimos de diferentes contextos religiosos, por decirlo así. Venimos con una instrucción previa muchas veces hemos sido dañados en ciertos lugares, pero por la misericordia de Dios estamos acá el día de hoy. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Y damos gracias al Señor por esto. Hermanos, el hermano Patricio preguntaba así una pregunta que es, la respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es obvia. Decía, ¿cuántos aman al Señor?
Amén. ¿Y cuántos levantaban la mano? Yo estaba de espaldas, así que no vi. Pero la pregunta que voy a hacer, ¿cuántos no aman al Señor acá? Así que levanten la mano, así vamos a poder contar más fácilmente. No, ninguno creo, ninguno. Así que todos estamos por la misma razón. Hemos hablado acerca del amor. Esta semana el hermano Patricio también hacía una mención a lo que habían visto el día miércoles. Por temas personales no pude estar yo en la oración este miércoles, pero decía que el pastor justamente había hablado del amor, justamente. Entonces, hermanos, el título de esta prédica es Lo que éramos antes, o sea, estamos hablando de un pasado, y lo que hoy somos en Cristo. Amén. Entonces, hay muchas circunstancias que nos desenfocan muchas veces y es importante que nosotros podamos entender quiénes somos ahora, pero quiénes éramos, y nos ubique en el lugar correcto en el que debemos estar. Amén. Entonces, yo quisiera pedirles por favor que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a leer 5 versículos del capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Amén. Mientras lo buscan, yo lo voy a ir leyendo para que vayamos un poco rápido. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese es el primer versículo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, en otro tiempo, primero dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era la condición? Muertos en vuestros delitos y pecados. Si a usted le gustan las películas de terror, seguro si se pone a pensar en este versículo, nosotros compartimos con muertos. O sea, trabajamos con muertos, andamos por la calle con muertos espirituales. Y esa era la condición en la que nosotros también nos encontrábamos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, nos está hablando de tres, acá vemos tres verbos que hablan de un pasado. Dice, dio, estabais y anduvisteis. Y nos está hablando de un pasado. Y ese es el pasado que nosotros hemos tenido antes de conocer a Cristo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, las cosas, hay otro versículo que dice, para los que no conocen a Dios, estas cosas eran locura. Y realmente muchas veces cuando nos han compartido la palabra, nosotros decíamos, o sea, esto es para abuelitas, esto del evangelio es para abuelitas. O muchos cuando son ya mayores dicen, no, esto es para los jóvenes, yo ya he vivido una vida. Pero dice que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y esta es la condición de cada uno de nosotros. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, estos versículos primero nos ubican, o sea, en la posición en la que nos encontrábamos en Cristo. Dice que éramos muertos, pero dice que todos nosotros, y eso aplica, ¿se acuerdan el versículo de Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Y eso era lo que éramos nosotros. Estábamos fuera de la gloria de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte con Dios. Y esa era la condición en la que nos encontrábamos. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y dice, y por naturaleza, y éramos por naturaleza hijos de ira. La palabra de Dios dice que nosotros nos constituíamos en enemigos de Dios. O sea, no solo estábamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la cobertura de Dios, sino éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Y eso era en nuestra vida. Y eso todos, absolutamente todos hemos pasado esto. Amén. Pero, ¿saben qué? Si nuestra vida se hubiese quedado ahí, sería una vida realmente sin esperanza. Al ver el mundo, al hablar con personas, cuando uno comparte el evangelio, a veces
con mucha pena se da cuenta que las personas no tienen mayor esperanza. Cuando tú les preguntas y les dices, ¿qué piensas acerca de la vida después de la muerte? Y muchos te responden, te dicen, no, nada, que la vida se acabó aquí y bueno, cuando muera, lo que sé es que de que polvo fui y al polvo volveré. Y hasta ahí llega muchas veces el conocimiento que tenemos. Entonces, a veces uno se pone a pensar y dice, wow, ¿cómo es posible que la gente, ante tanta evidencia de que hay un Dios todopoderoso que los ama y le está haciendo una invitación, no solo una invitación para que cambien su situación, sino para que formen parte de la familia de Dios, hagan oídos sordos? Y eso no se puede entender. Dice, esta es la condición en la que estábamos. Y continúa, dice, pero Dios, y esta parte la vamos a tomar muy en cuenta, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina, por gracia sois salvos. Amén. Entonces, esta ha sido nuestra condición y realmente nos muestra que nosotros éramos incapaces de salvarnos. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Y ese pero anula todo lo que se ha podido decir hasta antes. Te muestra tu condición, te dice, tú eras así, 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 eras un muerto viviente, que realmente no tenías esperanza, no tenías nada. Pero Dios, que es rico en misericordia y amor. Y es por el amor que nosotros hemos recibido esto. Ahora hay un versículo que me imagino que, si no todos, la gran mayoría conocemos, que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, entendemos que el amor de Dios no simplemente se manifestó en el hecho de decir, bueno, te amo, sino el amor de Dios se manifestó en el dar lo más precioso de Él. Dice que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice, por gracia sois salvos. Y esto realmente nos quita un peso de encima. O sea, dice que Dios, que es la gracia, es un regalo que nos da, pero no lo merecemos. Entonces dice, por gracia sois salvos, no por obras, no porque yo soy buena gente, no porque me veo bien. Imagínense que fuera por obras. Muchos diríamos, ay Señor, realmente conmigo te pasaste. O sea, si no me salvabas, Señor, qué bueno que soy. Gracias, Señor. Pero ¿qué decimos ahora? Señor, no puedo creer que a mi pecador me haya salvado, cuando entiendo realmente mi condición. Decir, Señor, gracias, porque realmente es tu amor y tu misericordia. Y hacíamos la diferencia, y el pastor nos enseñaba que la diferencia entre gracia y misericordia parecía así bien pequeña, pero era sumamente grande. Gracia es algo que Dios te da, pero que tú no te mereces. Misericordia es algo que Dios no te da, pero tú sí te mereces. Yo me merezco. Y es una gran diferencia. Y hablan estos versículos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó. Y damos gracias al Señor por este amor. La respuesta de Dios para este pecado tuvo que ser más grande. Romanos nos habla y nos dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pago tuvo que ser más grande que todo el pecado. Y en alguna ocasión cuando estábamos estudiando, o sea, hablábamos acerca de el amor de Dios y la gracia que tenía Dios para con nosotros. Porque Dios no solo murió por los pecados que cometiste, sino por los pecados que estás cometiendo hoy y los que vas a cometer. Porque Dios sabe la naturaleza que nosotros tenemos.
Dios conoce la naturaleza que nosotros tenemos. Amén. Entonces vemos que Dios entregó, Dios dio. Hablamos de amor y muchas veces no entendemos bien el concepto, pero sí tenemos cierta idea acerca de lo que es el amor. En alguna ocasión veíamos acerca de los atributos de Dios y veíamos atributos que realmente son incomprensibles para nosotros. Hay atributos de Dios como la eternidad. Muchas veces yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿pero y quién creó a Dios? ¿Y de dónde vino? ¿Y cómo fue? Y nuestro cerebro no alcanza a entender en su magnitud de la eternidad. Algo que tampoco está en nosotros entender de manera tan fácil es la santidad de Dios. O sea, es algo que no está implícito en nuestra naturaleza, pero sí el amor. De alguna manera entendemos el amor. Tenemos los que somos casados, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a la familia en Cristo. Y Dios hace un mandato. Dice, el que no ama, miren, yo me aprendí de niño este versículo que nunca se me olvidó. Primera Juan 1, ya se me olvidó. 1:7-8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces entendemos de que este es un mandamiento, amémonos unos a otros, y de alguna manera tenemos ese concepto de amor. Entonces entendemos de que Dios nos ha amado, y esa es la situación de la que nosotros hemos salido. El Salmo 103, 8-13 dice, no necesitan buscarlo. Dice el Salmo 103, 8, 1-13 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Entonces acá nos muestra acerca de la misericordia de Dios, acompañada de ese gran amor. Dice, o sea, es tan misericordioso y clemente, dice, que es lento para la ira. Porque si realmente entendiéramos, yo escuché esta expresión hace un tiempo y esta persona decía, mire, si yo fuera Dios y me conociera como me conozco, no me salvaría. Y realmente, o sea, dice que Dios nos conoce antes de la fundación del mundo, y Él entregó a su Hijo por nuestros pecados, aún sabiendo cómo éramos nosotros, aún sabiendo que le íbamos a fallar, aún sabiendo que le íbamos a dar la espalda. Él nos amó. Dice, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esta parte dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Romanos 6:23 habla acerca de un pago acerca del pecado. Y dice, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dice que el pago que nosotros merecíamos, ¿qué era? La muerte, y la muerte eterna. Ese es el pago que merecíamos. Pero Dios, por su misericordia, pagó ese precio y nos dio vida juntamente con Él. Amén. Vamos a seguir en Efesios, los que estamos en Efesios todavía. El versículo 12 del capítulo 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos en este versículo, por ejemplo, cuando estábamos ajenos, esto nos habla de que estábamos sin conocimiento. O sea,
sin tener parte en. Entonces dice que no solo estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, sino no teníamos parte con todo el plan que tenía Dios para la humanidad. Estábamos fuera de los planes de Dios. Y este conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a una relación con Él establecida en base a sus preceptos y a su palabra. Amén. Dice, muchas veces nosotros nos hemos encontrado o hemos sido las personas que cuando se nos ha hablado la palabra de Dios, ¿qué hemos dicho? Sí, Dios, no, yo creo, yo siempre le pido a Diosito. Y yo mientras hacía esto, yo me acordaba de alguien que vivía allá en Bolivia, en la zona donde yo vivía. Le llamaban Pablo Terror. Yo me acuerdo mucho de él porque él era alcohólico. Entonces se acercaba, a veces tú lo veías y se acercaba, te miraba así medio extraño y se acercaba y te decía, dame dinero. Así. Y agarraba y sacaba su cuchillo y no tenías alternativa más que darle. Por eso le decían Pablo Terror. Pero en sus momentos de lucidez, a veces, yo me acuerdo, esas veces yo no era cristiano ni nada, pero mi papá, yo me acuerdo en una ocasión, en un momento de lucidez, él lloraba y él decía, no sé por qué soy así, yo amo a Diosito. Y él todavía con los efectos de la bebida, mi papá le preguntaba, pero mira, Dios, no, sí, pastor, yo sé, Diosito, yo amo a Dios, yo sé que Dios es grande y hasta te daba una prédica. Pero realmente era un conocimiento intelectual y muchas veces nosotros hemos tenido ese mismo conocimiento. Muchas veces podemos decir, sí, no, Diosito. Y cuando hablamos con las personas, no, Dios, yo siempre le pido a Dios. Y ese es el común denominador de toda la gente que quiere excusarse. Sí, yo le pido a Dios. Es como decir, sí, yo le pido a Santa Claus, todas las navidades le pido. Teniendo la idea errónea de que Dios es como Santa Claus o como Aladino, el de la lámpara maravillosa o algo así, que está para conceder deseos. Entonces, esa es la idea. Pero ahora estos versículos nos dicen que no teníamos parte con Él, no teníamos conocimiento no intelectual, porque podemos conocer, otra vez repito, de Dios, mucho de Dios, pero realmente no tener parte con Él, realmente no tener un encuentro real con Él, que el conocimiento que tenemos acá caiga acá al corazón. Amén. Entonces, damos gracias al Señor porque esto éramos, dice, ¿no? Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, dice que no solo Dios nos salvó, no solo Dios nos sacó de la muerte y nos puso en un lugar diferente, nos dio vida, dice, por gracia soy salvo. No solo nos salvó, dice la palabra de Dios, que cuando entendemos esto, entendemos la obra completa de Dios. Dice que nosotros entendemos que somos parte de la familia y el hermano Patricio hablaba justamente de esto, ¿no? De que somos una familia. Dice que somos insertados en la familia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, y acuérdense que estamos recordando, o sea, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y realmente tenemos que ponernos a pensar si realmente Dios ha hecho esto con nosotros. Si nos acordamos, por ejemplo, al apóstol Pedro, dice que en una oportunidad el Señor Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Pero al llegar a Pedro le dijo, Señor, no me vas a lavar tú. O sea, entonces el Señor con toda paciencia le dice, Pedro, yo tengo que hacer esto. Yo sé que no lo entiendes ahora, pero tengo que lavarte los pies. No, Señor, no me la. Mira, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro, como siempre, dice, entonces, Señor, lávame todo, báñame. Eso dijo Pedro. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Hermano, si no eres lavado con la sangre de Cristo, no tienes parte en el reino de los cielos. Si realmente esto que estamos hablando no ha sucedido en tu vida, no tienes parte en el reino de los cielos. Amén.
Y este es un requisito importante. Ahora la pregunta es, ¿qué más? O sea, el Señor nos ha lavado con su sangre, entendemos que nos ha sacado de muerte a vida. Y Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, somos miembros de la familia de Dios, ya que habla de una palabra, dice conciudadanos de los santos. Hemos tenido la conferencia con el pastor Raúl y hablábamos acerca de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es santo? Es ser apartado. Amén. Es ser apartado. Entonces, dice que somos conciudadanos de los santos, de aquellos que han sido apartados. Y si se pone a pensar desde los primeros siglos, desde que entendemos la Biblia, ha habido gente que ha caminado con Dios. Ha habido gente que ha muerto por Dios, por el Evangelio. Dice que somos conciudadanos juntamente con ellos y somos miembros de la familia. Ya no somos más huérfanos. Amén. Y dice, éramos extranjeros. ¿Qué es el extranjero? Nosotros entendemos bien este término. Vivimos en un país como extranjeros. Cuando hemos llegado a este país, realmente lo hemos podido sentir, que era no poder estar en tu país, no poder seguir tus propias costumbres, no poder hacer las cosas que con frecuencia hacías en tu país. Y claro, o sea, de alguna manera ahora no nos sentimos ya así porque ya no somos como que extranjeros. Y dice advenedizos, dice, y la palabra advenedizos es más o menos vecinos, podríamos interpretarla como vecinos. Entonces cuando nosotros hablamos de familia, yo puedo tener vecinos con los que me llevo bien, yo puedo tener personas con las que puedo compartir, pero no son parte de mi familia. Entonces dice, ya no sois extranjeros ni vecinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. En Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, somos como extraterrestres, hermanos, ahora. Por eso nos vemos tan diferentes todos. Pero damos gracias al Señor, porque el Señor está compartiendo su gloria con nosotros. Amén. Efesios 1:5, hermanos. Si lo pudieran buscar, me interesa que lo busquen ahí un poquito atrás, una hoja atrás de donde están. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, por el contexto en el que nosotros venimos, cuando leemos adoptados, o sea, nosotros tenemos cierta idea de lo que son adoptados. Cuando nosotros pensamos en adopción, a veces pensamos, bueno, no pude tener hijos, ni modo, a ver, vamos a ver qué puedo agarrar. O sea, voy y bueno, o uno que haya sido adoptado dice, bueno, tuve la suerte de estar en esta familia, pero tal vez ni me querían. Pero realmente cuando entendemos adoptados, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos hijos naturales, no los elegimos, no sabemos cómo van a ser, pero cuando adoptamos a alguien, nosotros vemos y decimos, sí, yo quiero adoptar a este niño o a esta niña, si lo hacemos por amor. Y es el mismo concepto que hizo Dios con nosotros. Él no lo hizo al azar, dice que nos amó y fue por amor que nosotros fuimos adoptados. Amén. Dice, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Y este es el mismo concepto que vemos en Juan 1:12, por ejemplo, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos todas estas cosas que han sucedido en nuestras vidas. Y a veces se nos olvida, yo les decía al principio, se nos olvida todo esto que estamos hablando ahora. Se nos olvida que realmente hemos sido adoptados y hemos sido admitidos en la familia de Dios por gracia,
por el amor de nuestro Dios. Miren una figura que tal vez nos va a ilustrar de mejor manera, una figura que tal vez nos va a dar una idea de quiénes somos. Está en el libro de 2 Samuel, el capítulo 8. No necesitan buscarlo. El capítulo 9 de 2 Samuel nos habla acerca de una historia que nos muestra una realidad. Es la historia de Mefiboset. Dice que Saúl y David llegaron a tener una relación bien complicada, pero no así. Saúl tenía un hijo, dice, que se llamaba Jonathan. No así Jonathan y David. Dice que eran muy buenos amigos y ellos un día prometieron que iban a cuidar de la descendencia, que iban a cuidar de los suyos. No importa lo que pasara, era una amistad grande. Pero dice que pasó algo, que justamente cuando se dio la noticia de que había muerto Saúl y había muerto Jonathan, dice que Jonathan tenía un hijo llamado Mefiboset. Entonces dice que la nana en el apuro cogió al niño y lo hizo caer. Y dice que el niño quedó lisiado, dice, de las dos piernas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que pasó el tiempo y David se olvidó de la promesa que había hecho a su amigo Jonatán. Pero un día dice que recordó y preguntó, ¿no habrá quedado nadie de la casa de Saúl? Nadie a quien yo pueda hacer misericordia. Y uno de los siervos dijo, sí ha quedado uno. Ha quedado uno que se llama Mefiboset y vive en un lugar que se llama Lodebar. Entonces, ¿qué dijo? David, tráiganlo a mi presencia. Pero saben, yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué la nana salió con tanto apuro? O sea, ¿por qué lo dejó caer? Si al final de cuentas podía haber sabido que David podía haberse hecho cargo. Pero en esos tiempos, yo estaba buscando y en esos tiempos realmente el rey entrante o el rey que había derrocado a otro se encargaba de matar a toda la familia para evitar que alguien al crecer pueda reclamar el reino, reclamar la corona. Entonces muy posiblemente esta nana, esta nodriza que nos habla la palabra de Dios, tenía miedo de que el niño fuera a caer en manos de David y David matarlo. Entonces muy posiblemente haya sido eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él estaba en un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar, más o menos, la traducción sería lugar seco o lugar árido. Dice que era un pueblo pequeño donde él estaba escondido. Imagínense, no ha debido ser nada agradable la situación de alguien que estaba lisiado. Posiblemente él vivía de lo que la gente tiraba, muy posiblemente vivía de las limosnas de alguna gente buena, no sabemos, no dice mucho de Mefiboset. Pero a mí lo que me llama la atención es el nombre, dice Mefiboset, y la traducción es el que esparce vergüenza, el que da vergüenza. Ese era el nombre. Entonces dice que David lo hace llamar, dice en el versículo 8, dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires? Dice, y está hablando Mefiboset, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y ahí nos damos cuenta, o sea, ¿qué pensaba él mismo? O sea, ¿qué pensaba Mefiboset de él mismo? Dice, Señor, delante de David, ¿quién soy yo para estar ante tu presencia? Yo no soy más que un perro muerto. Y así se consideraba él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que David, más adelante en el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y ahí nos muestra la condición. Pero dice que David hizo algo, le dijo, mira, tú no te preocupes, o sea, yo no te echo llamar para matarte, porque muy posiblemente él estaba esperando ese día y decía, no, ya me descubrió, seguro me va a matar, porque soy descendiente, seguro él se ha enterado que soy descendiente de Saúl, su enemigo. Él le dijo, no tengas temor, todo lo que era tuyo se te va a restablecer, todas las tierras
que eran tuyas se te van a restablecer. Y vas a tener siervos a tu disposición, que van a trabajar y te van a rendir cuentas a ti. Pero todos los días de tu vida comerás a la mesa del Rey. Amén. Entonces esta historia que a mí realmente me deja un nudo en la garganta, es la misma historia de nosotros. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos en un lodebar, de alguna manera, unos más que a otros. Pero esa era nuestra situación, esa era la situación en la que nosotros nos encontrábamos. Pero Dios, en su misericordia, porque no tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo, en su amor, nos sacó de donde estábamos. Y ahora podemos decir: Señor, estamos sentados a tu mesa. Amén. El libro de Efesios nos muestra, dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Hoy estás acá, pero ya tienes un lugar allá. Y habla de un futuro. Amén. Salmos 113, 7 y 8 dice: levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. El muladar, si nosotros vemos la traducción o vemos el significado de muladar, dice: lugar donde se acumula la basura, el estiércol o las cosas inservibles. Y el versículo dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y hermano, o sea, creo nosotros conocíamos nuestra situación, nos acordamos de nuestra situación. Sea que tú hayas estado hasta el fondo del muladar o hayas estado encima, igual estabas en la basura, igual estabas en ese lugar, igual estábamos en ese lugar. Pero Dios, por su amor, nos sacó. Amén. ¿Y ahora qué tenemos? O sea, estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Amén, volver a la palabra. Pero esto, ¿qué tiene que ver con volver a la palabra? Parece que está más bien fuera una prédica de evangelismo, pero en realidad tiene mucho que ver con nosotros, mucho con la situación que el día de hoy estamos viviendo. Hemos recordado de dónde Dios nos ha sacado. Muchas veces, o sea, por la misericordia del Señor hemos salido de lugares donde incluso lugares, entre comillas, cristianos, hemos sido dañados. Nos han estado dando de a poco, no palabra, sino veneno. Pero por la misericordia de Dios, hoy estamos en este lugar y tenemos un compromiso. ¿Ahora qué? Miren el título, yo le decía al hermano Daniel, le decía, el título de esta prédica es: lo que éramos y hoy somos en Cristo. Pero yo le dije, y entre paréntesis le pones: o deberíamos ser. Ahora, esto es lo que somos en Cristo. Pero realmente, ¿lo estamos siendo? Esa es la pregunta. Vemos que todo esto, todo lo que hemos visto, todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido únicamente por el amor, porque nosotros en sí mismos ningún mérito teníamos. ¿Qué hemos hecho de bueno para alcanzar esto? Nada. En Filipenses 4:8, no necesitan buscarlo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad, hoy vamos a participar de la cena del Señor, y hoy tenemos oportunidad de hacer un análisis de nuestras vidas, de cómo estamos dando respuestas a ese amor, porque en realidad yo les hacía referencia al principio de este versículo súper conocido, Juan 3:16, porque de tal manera dio. Amén. Pero nosotros muchas veces entendemos las cosas de diferente manera. Nosotros en nuestra naturaleza pensamos de que el amor es recibir, pero Dios nos enseña que el amor es dar. Nosotros pensamos que, bueno, si Él me da, yo le doy.
Y hay un dicho que yo lo tenía muy clavado en mi cabeza. Me lo habían enseñado desde muy chico. No me hagas lo que no quieres que yo te haga. Y claro, o sea, era como que no estaba tan mal. O sea, no me hagas lo que no quieres que yo te haga. Pero la Biblia me enseñó a mí algo diferente. Dice, yo, y esto aparte de mí, voy a hacer contigo lo que quisiera que tú hagas conmigo. Y esto es totalmente diferente. La situación va a partir de mí. Dios dio, no esperó que hiciéramos nada. Es más, no podíamos hacer nada ante la situación. En Salmo 63:1 decía, Dios mío, tú eres mi Dios. Desesperado te busco, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti. Como tierra seca y árida desea el agua. Ahora, hermanos, yo quiero que podamos recordar un poquito cómo es estar enamorado. O sea, tal vez muchos no tenemos que hacer irnos muy atrás, porque amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero muchas veces amamos otras cosas también, como nuestro trabajo, nuestro negocio. Pero ¿qué hacemos? Cuando realmente estamos, o sea, amamos a alguien y nos vamos a ir atrás, sí, mejor. Vamos a recordar ese amor de adolescente, de joven, ese amor loco que no medía consecuencias. ¿Qué quería? Primero quieres pasar tiempo con esa persona. Quieres estar todo el tiempo que sea posible. Agarrabas, colgabas el teléfono y decías, ya pues yo me acuerdo de mi mamá, ya pues ese teléfono, ¿hasta qué hora? Decía, pero mamá, estoy 3 horas apenas hablando. Y claro, el tiempo era nada. El tiempo se pasaba así. Y este versículo que le leí dice, Dios mío, dice, tú eres mi Dios. Desesperado te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como tierra seca y árida desea el agua. Ese es el amor que nos muestra la palabra de Dios. Ahora vamos a trasladar, vamos a irnos y volver, ¿ok? Ahora vamos a trasladar esto, ese amor de 3 horas apenas, vamos a trasladarlo. ¿Cuánto tiempo deseamos estar? ¿Cuánto aplicamos este versículo para estar en la presencia de Dios? Todos hemos coincidido que todos amamos a Dios. Cuando yo les pregunté, ¿quién no ama a Dios? Nadie levantó la mano. Entonces todos coincidimos que amamos a Dios. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo, cuánto anhelamos estar con Dios? ¿Cuánto anhelamos estar en su presencia? Otra cosa, el que ama, y pensemos en esto, aparta tiempo. Cuando tú amas a alguien o algo, apartas tiempo. O sea, no importa, no hay otra cosa más importante que estar con esa persona. Y les voy a contar algo. Allá en Bolivia hay una costumbre. Después del carnaval se cuenta 6 viernes hasta la Semana Santa. Y eso es una costumbre católica. Y el 7º viernes supuestamente es el Viernes Santo. Pero durante los 6 viernes anteriores, la gente hace una peregrinación, digamos, a una iglesia. Esa es una costumbre en mi ciudad. Hace una peregrinación a la iglesia. Pero la peregrinación comienza a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada. Y muchos van. Pero la mayoría va como que a jugar y a chacotear y a veces a encontrarse con la novia y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno aparta tiempo, dice, cuando esa persona especial te dice, mira, yo el día viernes voy a ir a la peregrinación y me voy a levantar a las 2 de la mañana. ¿Crees que puedas acompañarme? Hermanos, yo dormía vestido. Yo dormía vestido, o sea, eso, y si dormía, prácticamente. Decía, claro, no, sí, por supuesto. Pero es a las 2:30 de la mañana. No te preocupes, yo me levanto así, hermano. Pero aparta tiempo, o sea, no hay nada más importante que estar con esa persona especial. Y la Biblia, ¿qué nos dice?
En Hebreos 13, 15, 16 dice, por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y ahí nos muestra otro tipo de sacrificios por amor. Entonces, aquí ya no necesitas dormirte vestido, hermano. Es el hecho de que, Señor, que mis palabras sean un sacrificio a ti, que mi alabanza sea un sacrificio a ti, como ofrenda grata. Ahora, amamos a Dios. ¿Cuánto tiempo sacrificamos de esta manera? ¿Cuánto? Seguimos. Cuando uno ama, ¿qué hace? Busca satisfacer a la otra persona, ¿sí o no? O sea, no importa. Estás comiendo y dices, ay, como que no me he llenado. No, pero come de mi plato. No te preocupes, yo ni hambre tengo. ¿Sí o no? Pero estás que mueres de hambre. Pero yo no tengo hambre. Toma, sírvete. Esos sacrificios. Busca satisfacerlo. A veces agarras y dices, ajá, ay, mira, qué bonita esa joya. Ay, qué lindo. Ay, me la voy a probar. Tú agarras, mira, ay, joyas. Ok. Te despides, vas, vuelves y dices, disculpe, ¿cuánto cuesta el collarcito este? 3,000 coronas, es una baratija. Y agarras y sacas cuentas y dices, 3,000 coronas, ¿cuántos almuerzos tendría que ahorrarme para 3,000 coronas? Y hermano, sacas cuentas y sí, las 3,000 coronas a veces te quedan chicas y dices, no, para satisfacer a esa persona que amo. En el trabajo, en el negocio también nos pasa. Invertimos. ¿Para qué? Para satisfacer. ¿Qué hacemos? Ahora dice, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué diferencia? Buscamos agradarle a Dios, satisfacer a Dios. Realmente es la muestra que nosotros podemos dar a Dios del amor. Entendemos, o sea, nuestro amor medio errado es, bueno, yo doy si Él me da. Ahora Dios ya nos dio. Dios nos dio. ¿Cómo respondemos a ese amor? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Buscamos agradar a Dios. Buscamos satisfacer ese amor. Buscamos, ¿qué dice la palabra? Si me amáis, ¿cómo dice? Guardad mis mandamientos. O sea, si realmente dices que me amas, la mejor manera que tú puedas mostrarme que me amas es guardando mis mandamientos. Esa es la manera. ¿Estamos haciendo eso? Esta es la respuesta que nosotros de manera natural le estamos dando a Dios. Cuando nosotros amamos, también invertimos. Esa es una manera de demostrar el amor. Muchas veces nos privamos de muchas cosas justamente para esta situación. Invertimos. Pero ¿qué dice la palabra? En Mateo 6:20 dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Dice, haceos tesoros en los cielos. Invierte en los cielos. Invierte, porque ahí es seguro, ahí no vas a perder, ahí no te van a engañar, no te van a sacar los intereses. Esa es una inversión segura. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Amén. Otra cosa que seguro muchos se van a identificar. Cuando estás con esa persona amada, ¿qué quieres? ¿Quieres que todos la conozcan, que todos sepan de ella, sí o no? O de él, si es el caso. No, yo estoy con ella. Y claro, andas por la calle, todo orgulloso, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 119:46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré.
Hace un tiempo veíamos una película un tanto graciosa que tenía cierto mensaje. Veíamos en casa con mi esposa. Se llamaba Los Cristianos de la Secreta. Tal vez lo han visto. ¿Cuántos somos cristianos de la secreta? De esos cristianos que pasaron 20 años y nadie sabe que eres cristiano. O sea, eres tan buen espía que nadie sabe que eres cristiano. O sea, realmente eres una buena contratación para la CIA o para el FBI o algo así. Nadie sabe que eres cristiano. Y se enteran porque por ahí te vieron con una Biblia bajo el brazo, y a veces uno trata de negarlo. Y dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amén. Entonces, cuando amamos, queremos dar a conocer a esa persona especial. Y en nuestro caso queremos dar a conocer a Dios. Nosotros hemos sido sacados, ¿de dónde? Del muladar. Hemos sido sacados de la muerte, éramos muertos vivientes. Pero hermanos, tenemos la oportunidad de comunicar al mundo que hay una esperanza viva, que ese mismo amor que ha sido impuesto en mí, que ha sido dado a mí sin yo merecerlo, también está para el resto del mundo. ¿Lo estamos haciendo? Hermanos, hemos visto el amor de Dios y el amor que nosotros deberíamos tener. Y la premisa de esta serie es volver a la palabra. Y creo que necesitamos volver a ver estas cosas y necesitamos depositarlas delante del Señor y decirle: Señor, ¿realmente te estoy amando de la manera correcta? Y acá no está en discusión, hermano, que ames o no ames a Dios. Miren, hay un versículo. Yo sé que todos no sabemos Juan 3:16, pero hay un versículo que me llama mucho la atención, 3 versículos más allá. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y para nosotros como hijos de Dios, hermanos, ya la pregunta ya no sería ¿cuántos aman al Señor? Porque ya nos hemos dado cuenta que todos, por lo menos en esta sala, todos amamos a Dios. La pregunta es: ¿cuánto amas a Dios? La pregunta es: si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes. ¿Realmente lo estamos amando de esa manera? ¿Realmente estamos manifestando el amor de Dios en nuestras vidas de esta manera? Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 mandamientos se reduce toda la ley. Muchas veces nosotros tenemos ciertos conceptos intelectuales de lo que es idolatría. Idolatría, si nosotros vemos en un concepto general, la idolatría es la adoración de ídolos o imágenes. Y cada vez que nosotros hablamos o escuchamos la palabra idolatría, ¿qué se nos viene? Ay, los católicos, estos hermanos, estos primos en todo caso. Entonces, eso se nos viene. Pero hermanos, si nos vamos a un contexto más teológico, idolatría es amar algo o alguien más que a Dios. Amar algo, y esto acuérdate, hermano, amar algo o alguien más que a Dios. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Realmente Él es el primer lugar en nuestras vidas? ¿Realmente Él es el primer lugar en nuestras decisiones? ¿Realmente lo estamos amando como la palabra de Dios dice? Tenemos una responsabilidad, volver a la palabra. Miren, hermanos, yo sé que muchos de nosotros
aún en este lugar, podemos decir, bueno, esto de volver a la palabra está bien, pero no es para mí. En realidad, yo tengo un devocional todos los días, yo oro constantemente, no estoy tan mal. Tal vez para los hermanitos estos que bueno, como que andan confundidos, pero no, yo estoy bien. Pero dadas las circunstancias de la palabra de Dios, dadas las evidencias, ¿cómo estamos? Mire, yo escuché un comentario y ya con esto termino. El comentario decía, si un día fueras acusado de amar a Dios, ¿habría las evidencias suficientes como para salir acusado? ¿Como para salir culpable? Pensemos en esto. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Hoy tenemos la oportunidad, hoy vamos a participar de la cena del Señor, entendiendo esto. Saben, yo antes cuando la cena del Señor estaba por llegar, yo no iba o definitivamente ni la tomaba, porque realmente no entendía que el Señor me estaba dando una nueva oportunidad para renovar el pacto que tengo con Él, para renovar esto que yo había perdido o que yo no había entendido también o que se me había olvidado. Hermanos, esta es una situación de amor. Estamos acá por amor y en realidad nos manda a amar la palabra de Dios. Otra vez, el versículo que no se me olvida nunca, pero casi se me olvidó, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y sigue, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y vamos a concluir, hermanos. Ahí el Señor conoce nuestra condición, la condición de cada uno de nosotros. A Él no le podemos mentir, hermanos. Podemos pararnos acá adelante con una máscara y representar un teatro, un show, pero con Él no. Así que yo les pido, hermanos, que hoy podamos mirarnos un poquito para adentro y cómo estamos amando al Señor.